leas a ¿cómo se diría? A este método que es turno, que identifica de que primero sea turno de uno, después sea turno de otro, para que sí se vaya. Y no es necesario insertar ninguna marca, porque automáticamente, si es jugador uno, te inserta una marca X, y si es jugador 2, te inserta una marca, una O, un cero. Y aquí sale ver que ingresar. Es así para empezar a jugar. Y te manda que cumpliste tu turno, que ahora es tu turno al jugador 2. Así hasta ganar. Y ya cuando ganas, reconoce qué jugador ha ganado y limpia el tablero para la siguiente partida. Ya. Ah, ¿has aumentado algo el tablero? Si no me equivoco, creo que le aumenté un par de métodos aquí, como el de conseguir la marca y el de ingresar a una marca, y el de conseguir filas y columnas. Pero más no, lo dejé como usted nos mandó. Ah, ya. Trabajé Entonces, más que nada en la nueva clase. ya. ¿Nos puedes mostrar el juego? ¿Cómo es? Este sería el código. Tienes el tablero, tienes... Ajá, se crea un nuevo tablero, Ujú. 2 jugadores. Este es el turno. Si es verdadero, es turno del jugador 1. Y si es falso, es turno del jugador 2. Ya. Ajá. Primero Los crea el jugadores tablero. son... Crea el tablero, lo limpia con el método que usted hizo y empieza con el jugador 1. Y Ya. son los 2 constructores por si desea meter por separado las filas y columnas o solo uno. Luego tenemos el turno, que reconoce si es turno del jugador 1. Ya. Luego instantáneamente niega el turno para que sea el siguiente turno jugador 2. Llama a la posición válida para que no salte un error si es que pone alguna posición que ya esté o marcada o que se salga de la matriz. Si es falsa, le dice que la posición no es válida. Si es verdadera, o sea, si ya tiene una marca, le dice que ya tiene una marca. Y si no, instala la marca y luego hace el método victoria. El método victoria lee el tablero, lee la matriz para ver si ha conseguido alguna recta o diagonal de un Ya. mismo carácter, toda la recta. Si es así, devuelve el carácter, que puede ser X, que es jugador 1, o jugador 2. Si vuelve A, es porque toda la marca, toda la matriz está completa y ninguno ha ganado, así que será un empate. Y si no, es porque simplemente acabó el turno y ya le toca al otro jugador. Ya. ¿Dónde están tus marcas, la X y la O? Aquí está. Para insertar la marca, si no me equivoco, es aquí mismo, con este método, que es setMarca, que está en tablero. Ya es el marcar, ¿verdad? Ajá. Y ya predeterminado, pone una marca. Así no Ya. hay 3 marcas o 4 marcas en un solo juego. Ya. Ujú. Predeterminado y manda aquí. Y con este que yo he implementado, si mal no recuerdo, lo que hace es que inserta la marca. Ya. Está bien. Eso sería todo mi juego en general. No encontré una buena manera de como que imprimir el tablero sin usar Ah, systems y así. bueno, sí, es un efecto colateral que vamos a necesitar en este caso, ¿no? Se puede escribir
método que te devuelve una cadena muy larga que incluye los retornos de carga. Pero como seres humanos no nos es muy útil, entonces creamos un, un método que nos produce un efecto colateral. Ya, no sé si aquí el MIT acepta pasar archivos, porque en Zoom lo podemos hacer. Hola Inge, buenas tardes. Disculpe, yo también Buenas tardes. hice una parte, ¿no? Pero tarde me enteré que no debíamos usar el escáner o el System Out Print. Entonces yo, para graficar la tabla, la matriz y para pedir datos, eh, usé esos métodos, Inge, esas funciones. Eso. Ya, esos son, más adelante los usan, ¿no? Ese no es problema. Pero en nuestro caso son elementos que nos distraen. Vamos a ver. No nos deja el Google Meet. Ya. Bueno, tenemos algunos detalles de lo que Gabriel nos ha mostrado. No sé, compartir por aquí es bien difícil. Lo que voy a hacer es habilitar la dirección. Vamos a poner cualquiera. Ahora sí. Gabriel, si puedes pegar tu proyecto en esa carpeta que está visible en el chat, te lo agradecería para que podamos discutir sobre tu solución. Sí, Inge, en un ratito te lo hago. Ya es un poco lento el Google.
Creo que ya está. A ver, vamos a ver. Ya lo tenemos. Gracias, Gabriel. Bueno, esta clase no amerita tanto grabar porque vamos discutiendo y hablando los detalles que vamos viendo. Entonces es bueno que podamos hablar, ¿no? La solución de Gabriel es básicamente sobre lo que estábamos trabajando. Lo que está un poco raro y bueno, probablemente es por los estándares que está usando Gabriel. Yo he usado aquí el verbo marcar y tengo un método que precisamente me permite marcar. Gabriel ha usado aquí uno que se llama setMarker, lo pueden ver, ¿verdad? Está bien. Lo que un poquito complica nuestras vidas y hay que tener cuidado como programadores es lo que habíamos discutido con respecto al método marcar, ¿no? Que esta es una situación que es muy común durante el desarrollo. Cada desarrollador, cuando cae en sus manos un programa, trata de hacer su mejor esfuerzo, ¿no? Pero a veces no nos comprendemos porque no usamos los mismos estándares y no encontramos lo que esperamos. Gabriel necesitaba un método setMarker, que es evidentemente el método marcar, ¿no? Entonces podría haberlo reutilizado. Y tenemos un problema acá de código duplicado, ¿ya? Además de eso no es un problema, pero lo que llama la atención es que directamente estamos usando dos índices, el de fila y el de columna. Y habíamos hablado en la anterior clase que esto es un poco peligroso porque podríamos tener una situación de error porque no estamos controlando los límites de la fila y la columna, porque este es un arreglo bidimensional hablando en términos del concepto. Sabemos que en Java es un arreglo de arreglos, entonces nos gustaría ver algo que controle, que no vamos a tener esos problemas de array index out of bounds, que existe un if. ¿Sí? Entonces, de repente, si hay un problema con los límites del arreglo que van más allá de lo que esperamos, podemos responder y por eso está esta variable local que nos dice, bueno, todo va bien, entonces hemos podido marcar en el tablero. Si por alguna razón los límites no están bien dados y no podemos marcar, la casilla ya está marcada, entonces no podemos marcar. Vamos a retornar un false. ¿Ya? Es lo único que cambiaría en este caso. Para mejorar este código, como ya tengo el setMarker, vamos a borrar este. Entonces depende cuál estándar estén usando, ¿no? Si vamos a usar get y set, entonces este debería ser set. Consistencia lo vamos a mantener así, ¿no? Creo que ahora todo va bien. Esperemos que no haya roto el programa. Está bien. Ya. Entonces, lo único que estoy haciendo es incluir al código que hizo Gabriel, modificar un poco su setMarker para que controle los límites, ¿no? Es algo que no deben olvidarse. Esto es bien importante, ¿sí? A veces cuando estamos desarrollando omitimos algunos detalles,
Pero cuando trabajen con colecciones, nunca olviden que el array index out of bounds en el caso de Java. En este caso va a tener la misma dificultad. Si ustedes fijan fila y columna, puede ser un problema, ¿no? Entonces, de repente, es bueno copiar esto acá. Una tentación puede ser retornar la marca acá, pero ya vamos a tener un problema. No estamos acostumbrados a tener dos puntos de salida, ¿ya? El código está bien. De repente vamos a decidir que si es que algo anda mal, lo que vamos a devolver es un carácter medio raro, ¿no? Podríamos devolver, no sé, cualquiera. Ahorita se me ocurre que ese va a ser mi marca de error. Pero podemos tener un problema si fila y columna no son válidos. No sabemos qué es la marca que vamos a retornar. Entonces podría ser ese símbolo, solo para saber que las cosas anduvieron mal, ¿no? O podría ser un espacio porque esa marca no existe, pero puede ser un problema. La dificultad que tenemos es que tenemos dos puntos de salida y eso puede causarnos en el futuro problemas cuando queremos mantener el software. Entonces, la recomendación es que el return siempre debe ser la última instrucción en el código, ¿no? Yo para arreglar eso, le voy a crear una variable local. Voy a asumir que la primera vez esto es un carácter vacío. Podría ser el empty, pero podríamos decidir este porque tal vez no lo vamos a usar, o podemos decidir un carácter que es el carácter cuyo valor es 0, ¿no? Vamos a aprovecharnos de que puede aceptar valores enteros. En vez de escribir el return aquí, entonces podemos decidir que la marca que vamos a retornar puede ser actualizada en este punto, ¿ya? Pues otra vez el else está vacío. Ustedes ya saben en este curso, si quieren pueden dejarlo de escribir. Yo voy a tratar de dejarlo la mayor parte de las veces como evidencia de que pensé que podía pasar ahí. En este caso, bueno, voy a asumir que no tenemos una marca. Entonces verificamos la posición y si los límites del arreglo bidimensional son correctos. Esto ya no necesitamos más. Los límites del arreglo bidimensional son correctos, entonces tenemos una marca que podemos retornar. Si no, tenemos que sentar evidencia de que las cosas fueron mal y entonces tenemos un carácter no imprimible, pero que sabemos que nos da evidencia del error. ¿Ya? Con esto arreglamos un poquito, solamente para evitar que en estas dos situaciones tengamos un problema de array index out of bounds, ¿no? Hay algunos otros todavía que pueden causar problemas, es este, porque otra vez estamos usando las filas, pero no estamos seguros si esta fila es correcta. Y ya, la cantidad de filas, ¿no? Bueno, esto es un poco raro. Yo le llamaría fila solamente porque estamos hablando de una fila. Para saber cuántas columnas tiene. Ya. Entonces puedes tener
un programa bastante interesante. Ya no voy a corregir estos dos, pero ustedes deben verificar antes que estos métodos les van a entregar resultados correctos, ¿no? Entonces necesitamos es un valor correcto, ¿ya? Bien, nos iremos al juego, que es el que nos interesa ahorita, para ver cómo vamos a hacer. Voy a hacer algunos arreglos solo para recordarles los estándares que manejamos como programadores, ¿ya? Necesitamos un espacio acá. Siempre lo dejamos por legibilidad para que podamos leer los programadores. Siempre hay un espacio entre la declaración de atributos y el constructor, ¿ya? ¿Qué cambiarían en esta primera parte, en los atributos? ¿Alguna idea que pudieran cambiar ahí? ¿Que quisieran cambiar? Es una opinión, pero el jugador 1 y el jugador 2, si pudiéramos eliminarlo. ¿Por qué quieres eliminarlos? Es decir, si tomamos como el boolean, tenemos un turno que es booleano y va a ser directamente falso o verdadero, directamente identificar si es falso para decir que le toca al segundo jugador o si es verdadero cuando le toca al primer jugador. O igual puede ser mucho mejor y más legible tenerlo así tal como está con string jugador 1 y jugador 2. Bueno, en este caso, Gabriela ha adivinado mis deseos y este jugador 1 y jugador 2 prácticamente nos permiten una sensación más humana con la aplicación, porque cuando juguemos va a decir es el turno de Pedro, es el turno de María. Entonces, jugador 1 y jugador 2 básicamente son cadenas que nos dan la nominación del jugador, ¿ya? Puede ser interesante, podríamos decir que no lo necesitamos, porque podríamos decir el turno de las X y el turno de las O, pero de repente no es lo que queremos, ¿ya? Más que eliminar, yo pensaría, aquí tenemos los atributos, entonces yo quiero saber si ven algo raro ahí. Inge, quizás sería esas variables más o menos declararlas por sueltas, string jugador 1 punto y coma, string jugador 2 punto y coma, separados, ¿no? Ya solemos hacer eso por legibilidad, ¿no? Podríamos separarlo, no es una cuestión grave. Si queremos un poquito más de legibilidad, podemos separarlos. Eso depende mucho de cómo hayamos decidido nosotros manejar los estándares. Esto es válido en Java, podemos hacerlo. Aparte de eso, lo puedo hacer, ¿no? Lo vamos a hacer solo por legibilidad. Ahora, ya sabemos que por cada fila hay una variable, por cada línea. ¿Qué más quisieran criticar, cambiar? Los modificadores de acceso. ¿Qué pasa con ellos? Las últimas 3 variables no la tienen. Ya. ¿Cuáles les pondrías? ¿Podrían ser privados? ¿Por qué? Porque es una clase. Porque es una clase. Pero compila. Sí, pero son variables propias de esta clase objeto juego, ¿no? Entonces. Ya, sí, son atributos de un objeto de la clase juego, ¿está bien? ¿Por qué quieres ponerle privado?
se le coloca para que no se pueda llegar a modificar mediante la consola de comandos. Ya, está bien, Kevin. Dentro de nuestra idea de encapsulamiento en programación orientada a objetos, esperamos que un objeto no pueda alterar, no se le pueda alterar el estado sin una correcta interfaz. Entonces, los métodos de acceso se convierten en interfaces para que de manera segura cambiemos su estado. Así como está escrito ahorita, jugador 1, jugador 2 y turno son atributos protegidos. Eso quiere decir que otras clases podrían acceder a ellos si comparten el mismo espacio, ¿no? En este caso, los paquetes de Java. Nuestro propósito no es ese. Entonces, es mejor siempre comenzar cuando uno escribe una clase, asumir que todos los elementos que son atributos, todos los atributos, son privados. Después, si necesitamos que alguno sea protegido o público, tenemos que pensar muy bien cuáles son nuestras razones para hacer ese cambio. Pero siempre vamos a empezar por privados. Se van a dar cuenta que también tratamos de mantener un orden, ¿no? Como estamos en una clase, entonces yo trato de mantener ordenado. Es verdad, cuando estoy haciendo un programa que es para ayer y hay que entregarlo y la desesperación cunde, uno no se fija tanto en los detalles, pero trato de alinear los atributos, trato de alinear sus tipos y, bueno, automáticamente se alinean porque previo tienen el nivel de acceso, ¿no? En este caso, si ustedes se han fijado, cuando no estaban los niveles de acceso, se confunden las columnas que son acceso, tipos y nombres de los atributos, o identificadores de los atributos. Ya, ahora está más bonito. Entonces, tenemos dos jugadores que tienen su nominación especial. Tenemos el tablero, bueno, lo limpiamos, que es algo que habíamos hecho. Y algo que me gusta mucho que está aquí es el turno. Entonces, es esencial pensar que el turno puede ser un boolean, porque en realidad son dos estados, ¿no? Jugador juegan las X, juegan las O, ¿no? O juega el jugador número 1, juega el jugador número 2. Entonces, no vamos... lo que podríamos pensar en este caso, nuestro tablero es genérico, pero nuestro juego es el 3 en raya. Entonces, al ser el 3 en raya, sería un poquito raro tener el número de filas y columnas. Entonces, tal vez este constructor nos va a causar problemas. Entonces, yo lo voy a borrar para no pensar en esa situación de un juego de 3 en raya un poquito diferente. Y me voy a quedar con el turno. ¿Ya? ¿Dónde está turno? Hasta aquí. ¿Qué me dicen del turno? ¿Quién puede decir algo de este método turno? Ya se los he mostrado. Es hasta aquí el método turno, hasta la línea 76. Desde la línea 24. ¿Ya? Aquí me dice algo del método turno, es importante. Quizá alguna observación, ¿no? Sería que tiene muchos returns y eso no sería considerado una buena práctica, ¿no? Sí.
Gabriel ha hecho un excelente trabajo, el programa funciona, está bien, pero podemos mejorarlo. Y algunas de las cosas que podemos mejorar es precisamente decidir que los return, debería haber solo un return, solo un punto de salida. ¿Cómo lo haríamos? Creando una variable local. Variable local. ¿Ya? ¿Qué quieren llamarle a esa variable local? Salida. Salida. ¿Qué semántica tiene salida? Mejor dicho, quizás respuesta. Ya, respuesta suena más bonito. Sí, soy un poco fregado. No quiere decir que tenga la razón, pero de repente ponerse a pensar es bueno. Respuesta, mensaje, no sé si hay algo mejor, está bien, ¿no? Ya, entonces sabemos que este método siempre va a darnos una respuesta. Eso es lo importante. Fíjense que siempre ponemos una línea entre todo el código del método y la línea final que es el return. Ya, ahora sé que respuesta, me voy a asegurar que siempre tengo un mensaje. Si no, Java también se queja, si ustedes prueban, se queja y te dice, cuando hay un if-else, te dice, y no hay nada más, te dice, no se inicializó esta variable. Entonces, la respuesta puede ser, qué sé yo, le voy a poner fuck. No sé si hay algo mejor, si alguien tiene algo mejor, lo dice. Y ya sé que esto es respuesta, no puede ser el return directo, sino voy a calcular la respuesta. ¿Ya? Hasta aquí. Ya, estoy aquí. Acabo de cambiar todos los return por respuesta. ¿Hay algo que debiera hacer? Se ha hecho un cambio ligero. He cambiado el return para que haya solo un punto de salida al fondo. Y les he puesto respuesta. Algún cambio más harían, porque ahora tengo un switch y no sé si funciona bien. ¿Qué opinan? Sí, no encuentro la sentencia break, entonces supongo que se va a repetir cada sentencia cuando la encuentre, las demás que se encuentren en el. Ya, sí. Lamentablemente el switch case funciona con un par, ¿no? El return, como ahí terminaba y se salía del método, no causa problemas, pero lo que hace es una instrucción, luego otra instrucción, y después de esta instrucción continúa con la siguiente, ¿no? Con el siguiente case. Entonces va a llegar al default. Entonces, por práctica, se pone un break después de cada case. El default no necesita porque es la última, pero el break significa que vamos a abandonar el switch. Algo más que voy a hacer, solo por claridad, es que se vea que esto está en el interior del case, ¿verdad? Es tablero limpiar, respuesta, bla, bla, bla.
Ahora sí va a funcionar bien el case, entonces me voy a mover más abajo. Este también es respuesta. Y aquí hay otra vez respuesta y va a ser el mismo problema, ¿no? Nos falta el break. Aquí va a ser respuesta. Y nos falta break. Aquí también es respuesta. Nos falta break. Ya. Ya está el reto en respuesta. Está bien, ya hemos hecho el arreglo que vale la pena. Así tenemos solo un punto de salida. Vamos a compilar para ver que... respuesta. Para ver que hasta ahora no hemos incurrido en mayores errores. ¿Qué más? ¿Algo más? Inge, el método no sería muy largo y aparte creo que tiene código duplicado con el switch. Ya, muy bien, John. Hay un estándar muy viejo que si ustedes preguntan, cuando nosotros los ancianitos programábamos, el tamaño de la pantalla no era, o sea, nuestras pantallas no eran gráficas, eran solo por espacios de caracteres. Y toda pantalla estándar tenía 24 filas por 48 columnas. ¿Ya? El estándar decía ningún programa, en este caso ningún método, debiera exceder el tamaño de la pantalla. ¿Ya? Y entonces hay que resolverlo. Lo que podríamos hacer es agarrar y cambiar el tamaño de la fuente, ¿no? Pero no es buena idea. Como tenemos un monitor que ahora es gráfico, nuestra pantalla es gráfica, imagínense si en vez de tener esta pantallita pequeña de la portátil, tuviera el tamaño de un televisor de 55 pulgadas, entonces no tendría el problema. Entonces lo que tratamos de ver es que las líneas no sean muy largas, y que las columnas no pasen las filas no pasen de unas 20, 24 líneas más o menos, ¿no? De 24 a 34, 44, máximo hasta 50, 54 podría estar pensando en mi método, si ustedes se fijan, en este tipo de pantalla. Unas 20 filas sería razonable. Entonces aquí tenemos un problema. Cada vez que vean este problema, tienen que preguntarse cómo podrían refactorizar este método, ¿ya? Tenemos que ponernos a pensar. Y algo que dice Luis parece que hay código duplicado, ¿no? Entonces, si me fijo, este switch Victoria, case X, case O, case A, parece ser el mismo que está aquí. Entonces, tenemos un problema porque se está repitiendo código. ¿Ya? Entonces tenemos que pensar cómo podríamos librarnos de esto. Y esto requiere pensar un poquito más lo que estamos haciendo. ¿Ya? Aquí dice si turno es igual a verdadero. Si turno es una variable booleana, ya no necesitamos preguntar por el if, por si es igual a true, perdón. Entonces, simplemente turno, ¿no? Entonces, turno es igual al otro turno
es el cambio que está haciendo para que el siguiente jugador juegue, ¿no? Entonces, aquí recién el tablero, si es posición válida, está controlando aquí, ¿ya? Fíjense que la posición válida puede ser independiente del turno. Cualquiera de los dos jugadores puede incorporar una posición inválida. Y si la posición es inválida, no deberíamos cambiar de turno. Sin embargo, vas a ver acá que primero cambias de turno y luego verificas si la posición es inválida. Si la posición es inválida, no podemos cambiar el turno. Tiene que volver a jugar el jugador que se equivocó en las posiciones. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, puedo hacer algo aquí. Y es, bueno, para los dos jugadores, te va a dar esto, ¿no? Control X, Control V. Hay cosas que están mal aquí. Esperen. Tengo que agarrar esto. Aquí. Entonces, fíjense el detallito. Lo primero que hago es verificar si la posición es válida, ¿no? Si la posición es válida, me va a devolver true. Entonces, normalmente no hacemos un igual false, sino deberíamos usar la negación. Es mejor. Entonces, si la posición no es válida, entonces esa posición no es permitida y ese va a ser el mensaje, ¿no? Y recién tendríamos que ir al resto del código. Eso quiere decir que ahora con seguridad podemos cambiar el turno. Ahora sí podemos cambiar el turno porque estamos seguros que el que está jugando correctamente, ¿ya? Y lo otro que se está verificando aquí es si para el turno estamos trabajando con una casilla vacía, ¿ya? Y recién entonces podríamos decir que el juego es válido, porque si la casilla no es vacía no podríamos cambiar de turno. Otra vez estamos con el problema de la posición válida. Ahora me voy a ir al tablero, porque me acuerdo que hemos implementado esa posición válida y está aquí. Pero también me acuerdo que cuando hacemos un set marca ya estamos verificando esto, ¿no? Si es vacío. Entonces tenemos que decidir quién lo controla, si lo controla el tablero o si lo controla el juego. En realidad esto ya estamos manejando. No necesitas, porque el tablero ya lo controla, en realidad no necesito hacer esto, ¿ya? El tablero ya controla la posición válida cuando pones un set marca, entonces no necesitas eso. Tenemos que repensar este método porque estamos preguntando estas mismas cosas, si es posición válida y si es casilla vacía, está preguntando el tablero en su interior cuando invocas a set marca. Entonces no lo necesitarías. ¿Ya? Tenemos que mirar bien por las responsabilidades. En este caso, el tablero es el responsable de verificar si la posición es válida o no. No deberíamos preocuparnos nosotros en este caso. Entonces, de repente, voy a asumir un mensaje
negativo, no es posible marcar. Vuelve a jugar. Cuando algo salga mal, ¿ya? Entonces no voy a controlar si la posición es válida porque ya sé que al intentar marcar eso va a fallar, ¿ya? Si no puedo marcar, quiere decir que el jugador tiene que volver a jugar. ¿Y cuándo va a suceder eso? Cuando la posición sea inválida o cuando la posición ya esté ocupada, ¿no? Entonces ya no se puede marcar en estos dos casos. ¿Ok? Voy a borrar hasta aquí. Entonces fíjense que he borrado todo lo que ya hace set marca. Entonces es otra la situación y lo mismo va a pasar en el otro lado, ¿no? Pues no necesito ya esto, tampoco esto, porque el set marca ya lo hace. Entonces, en realidad estoy bajo esta situación. Entonces, si me fijo, dependiendo del turno, ¿qué es lo que varía entre estos dos códigos dependiendo del turno? Lo que está acá y lo que está acá. La marca que coloca. Ya, la marca, ¿qué más? La sentencia de default del switch. La sentencia default del switch. Ya. Ya tenemos que saber quién es el que juega. Lo que hace este de acá es simplemente decirnos quién juega. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir de otra forma. Hay muchas formas de hacerlo. Yo voy a hacer solo una. ¿Eh? Pues no consideren que es la única forma. Si es el turno, entonces voy a tener quién está jugando. ¿Ya? Solo me interesa saber quién está jugando y me interesa saber con qué está marcando. ¿Ya? Entonces, si es el turno del primer jugador, entonces el que está jugando es el jugador 1. Y y lo que se está marcando, en este caso son las X, que son las que siempre empiezan. ¿Eh? Pues me voy a ahorrar espacio. Es algo que usualmente podemos hacer, podría hacerlo en el else. Entonces voy a asumir que el que está jugando es el jugador 2. Estoy asumiendo eso. Y estoy asumiendo entonces que la marca es del jugador 2. ¿Eh? ¿Ya? Fíjense que a este momento ya no necesito esto. ¿Ya? Por lo tanto, puedo hacer algo y decir quién está jugando. Este default no me gusta, pero bueno. Lo que pasa es que aquí se está poniendo el turno de quién va a hacer, ¿no? Entonces yo lo voy a cambiar porque me conviene.
Después lo voy a cambiar, ¿ya? Ah, pensemos ahora, lo que viene después es marcar. Ahorita está dentro de ese bloque que probablemente ya no me va a servir. Entonces intento marcar, pero con lo que estoy marcando, que puede ser, fíjense que puede ser la X o la O, depende de qué se haya decidido acá. ¿Verdad? Entonces, ya estoy marcando. Después de marcar, lo que tengo que hacer, fíjense, ahora me acuerdo que estaba haciendo algo aquí, ¿no? Setmark me devuelve un boolean, me dice si tuve éxito o no. Y es algo bueno porque si no tuve éxito, tengo que hacer algo distinto. Entonces, puedo hacerlo de dos maneras. Puedo escribir así. Si logró marcar, fíjense que esto va a cambiar el estado de tablero si logró marcar, pero nos dice falso si no logró marcar. Entonces, si logró marcar, puedo hacer el resto. ¿Ya? ¿Qué es lo que debo hacer si se logró marcar? Debo cambiar el turno, porque como logró marcar, va a cambiar el turno. Cambiamos el turno. ¿Ya? Entonces la negación nos permite ir de verdadero a falso y de falso a verdadero. Y después de cambiar el turno, lo que debo hacer es verificar quién venció. ¿Sí? Aquí voy a cambiar por conveniencia, porque no quiero pensar otra cosa. Ya ha terminado el turno del que está jugando. ¿Ya? Entonces se supone que le toca al otro. Ya, eso es por conveniencia, ¿no? Fíjense que ahora aquí solamente voy a corregir algunas cosas porque siempre cuando hay una operación binaria debe haber un espacio entre el operando de la izquierda y el operando a la derecha, ¿no? Y el operador al medio. Y listo. Aquí, si ustedes se fijan, está marcando el que está jugando, ¿no? Y aquí tenemos quién estaba jugando. Todo esto de acá, todo el else, es exactamente lo mismo. Entonces ya no lo necesito. Esto del else ya no lo necesito. El set marca tampoco porque ya lo he reescrito, ¿no? Y el turno tampoco porque lo estoy manejando en el interior. Esta actividad no es fácil. Entonces, si ustedes la ven ahora, debí haberlo hecho con el... que hay una opción, editar, reducir sangría. Ya, ahora sí está. Fíjense que ahora está bonito. Fíjense cuánto ocupa el turno. Casi estoy al límite, ¿no? Aquí abajo apenas se ve respuesta. Tal vez lo puedo reducir más. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? ¿Alguna idea? Fíjense cómo lo único que he hecho es reescribir. Lo que ha hecho Gabriel está bien, ha pensado bien, funcionaba correctamente, creo. Tal vez había un pequeño error con el turno que estaba mal ubicado, pero creo que nada más pudiera haber fallado. Pero ahora es claro, ¿no? Dependiendo de quién sea el turno, ya decidimos quién juega. Presumimos que el jugador 2, pero si turno es verdadero, juega el jugador 1, ¿no? Y arreglamos su marca.
Cuando marca, si logró marcar, vamos a decir que terminó el turno de jugando y le toca al otro, ¿no? En cambio acá, si ustedes se fijan, la respuesta por defecto va a ser, si no logró marcar, la respuesta va a ser, no es posible marcar, vuelve a jugar, ¿no? ¿Puedo reducir aún más esto? Quizás si lleva la llave del método que está ahí debajo del public string turno al ladito. Ya, esos son trucos baratos de los programadores, ¿no? Para reducir el espacio. Sí, y es la manera como yo programo, ¿no? El estándar de Java dice que va abajo. Yo siempre lo pongo ahí. Si se han dado cuenta, siempre hago eso. Pero traten de mantener solo una de las dos formas de hacer. En realidad, ahorita, como hemos estado haciendo, es con el estándar que BlueJ te da, entonces debería ser así. ¿Sí? Si estás quitándote espacio, por eso yo prefiero subirlo, porque ya sé que el inicio del bloque es el if y va a terminar en la llave. Entonces, y la sangría es otro que nos da el bloque, entonces podríamos hacerlo. Ahora lo voy a dejar así, es correcta tu observación, es una manera, pero depende cuál sea tu estándar de programación. Hay dos posibles, dejar la llave justo debajo o subirla a la primera línea donde empieza el bloque, ¿no? Lo mismo va a suceder con el switch y te ahorras una línea en cada punto donde hay una llave. Pero no me refería a eso exactamente. Habría que pensar otra cosa. Es el turno, llevarlo debajo del switch para que cambie de turno después de haber hecho la evaluación. Y en realidad, en vez de ese switch, en vez de poner un caso para el jugador 1 y un caso para el jugador 2, usar el char marcando para hacer esa evaluación. Esto de acá, con un if. El case. En O vez sea, del lo que case, sabemos es que hay victoria. exacto. Pero esto es un poco raro, ¿no? Porque, a ver, vamos a analizar victoria. ¿Qué hace victoria básicamente? Va a ver que va a agarrar una marca, ¿no? No sé qué marca está agarrando, cuál está comparando. Obtiene la primera y a partir de esa va buscando las otras, ¿no? Seguramente este es para filas. Es un poco largo también. ¿Ya? Bueno, este recorre por filas y luego por columnas, ¿no? Entonces agarra el primero de la fila cuando j es igual a 0 y luego va comparando con los otros. Bueno, no sé por qué aquí cambia el turno. Esto, por ejemplo, es el turno cambia acá, pero no sé qué turno está cambiando. El turno es global, es un atributo. Eso es un poco complicado. La victoria no debería cambiar el turno. Lo está poniendo a true, no sé por qué. ¿Ya? Tengan cuidado con esto. O sea, ahorita yo no sé el significado, tampoco, ahora que hemos hecho tantos cambios es más difícil ver, pero fíjense que lo que dice es que si x es igual a la cantidad de filas, entonces el turno va a ser verdadero. Me imagino que eso es porque limpia, trata de poner el turno en true, pero aquí pasa algo, ¿no? Entonces es un poquito complicado. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta y retorna C. Y C básicamente es el símbolo que hizo es el símbolo que hizo el 3 en raya, ¿no?
pero victoria no lo está usando, entonces es un poco raro porque este X, perdón, claro, este retorna y depende de cuál sea, ¿no ve? El símbolo que hizo la victoria. ¿Ya? Eso está bien. Retorna el char que hizo la victoria. Está usando para empate, ya está bien. Pero es un poquito raro que aquí se cambie el turno. En realidad, hay que fijarse que todos ellos lo que hacen es limpiar, ¿no? Cuando es default no se limpia, pero todo el resto limpia. Esto es un poco extraño. Ingeniera, creo que ya sé cómo funciona el true. Si no me equivoco, cada vez que revisa cada caso, está limpiando el tablero. Eso significa que está iniciando un nuevo juego y por lo tanto le toca de nuevo a jugador 1. Por eso lo cambia a true en cada ocasión. Claro, pero estás limpiando el tablero en un método y estás inicializando el turno en otro. ¿Ya? Y eso es un poco complicado porque estás dividiendo en dos lugares. Mejor sería que el turno se ponga en true en todos ellos, ¿no? Entonces, lo que yo haría para asegurarme, bueno, yo sé que aquí hubo victoria, entonces sé también que aquí el turno es igual a true. ¿Ya? Esto solo, o sea, el programa funciona. El problema no es que el programa funciona mal, el problema es que si quiero mantener este programa para el futuro, voy a tener problemas si es que no organizo bien dónde se hacen las cosas, ¿no? Entonces, limpiar el tablero y poner el turno en el correcto debe estar en el mismo lugar en este caso. Entonces, esto no lo necesito acá, porque ya voy a retornar el valor y ahí se va a hacer el cambio de turno. Entonces, solo tengo que retornarse, ¿ya? Ese es un pequeño cambio que ahorita hago para evitarme el problema posterior de quién es el turno. ¿Sí? ¿Ya? Esto está un poco mejor ahora, pero todavía da la impresión, porque este método también es muy largo, da la impresión de que sería bueno refactorizarlo. El imprimir está bien, no hay otra manera de hacerlo. ¿Ven? Entonces necesitamos este efecto colateral para ver el tablero, pero ahorita ya está bien. Podríamos hacerlo más bonito con sus rayitas, todo, no importa. Este está bien, funciona bien. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo vamos a refactorizar para que funcione. ¿Ya? Eso después podemos pensar inclusive hasta deshacernos del switch. Algo que yo les voy a contar. Fíjense, aquí hay un problema con el nombre del método. Es siempre con minúscula, ¿no? No usen mayúscula. La mayúscula solo se usa para clases. Y estos sustantivos son un poco raros, ¿no? Van a ver, cuando escriban un método, este turno, por ejemplo, no es un verbo. Traten de usar verbos porque eso nos va a dar la idea de que hay una acción. Entonces yo le llamaría jugar. ¿Ya? Solo porque son acuerdos que vamos a tener. Victoria tendríamos que llamarle otra cosa. Verificar victoria, tal vez. ¿Ya? Entonces, verificar victoria le voy a llamar. ¿Ya? Para que esté la acción ahí. Fíjense que en esas cositas son normas que debemos seguir. ¿Ya? Entonces, traten de que sus métodos siempre sean una acción. Set en inglés es fijar, poner. Entonces, ya está el verbo. Poner, marca. Fijar, marca. Entonces, aquí verificar, victoria. ¿Ya? Solo fíjense eso, nombres de métodos deberían ser siempre acciones, entonces tiene que haber un verbo. Y pueden ser compuestos, entonces verificar victoria está bien.
Este de acá seguro dice imprimir, está bien, ¿ven? Verbo. Entonces ahorita hemos hecho ajustes solo de buenas prácticas hasta el momento en este programa. La pregunta es, ¿cómo vamos a mejorar este verificar victoria? Porque tiene muchas líneas, ¿no? Y seguramente algo estamos haciendo repetido porque se parecen algunas partes. Lo que estamos cambiando es cuando decimos que hubo empate, aquí respondemos con empate, ¿no? Pero se está repitiendo aquí el código de lo que pasa, ¿no? Entonces, hacer la verificación de que todos los símbolos son iguales es un poquito complicado, ¿ya? Ingeniero, yo tengo un método muchísimo más corto, no sé si le puedo mostrar la alternativa. Ya, a ver, voy a detener esto para que tú puedas presentarnos y lo vamos a ver. Ya, ahora te toca. Ya. Hay línea, está bien. Recorres por filas, todas las filas, pero esto solo es las filas. ¿Cómo haces para las columnas? Porque esto recorre por filas y en cada fila ve que todas las columnas son iguales, ¿verdad? David. David, tu micrófono está apagado, creo. Perdón, ahora sí le muestro. Ya. Las primeras dos filas son las columnas horizontales, luego estas son las columnas verticales, por eso pongo el OR. Esta es la diagonal de números iguales y esta es la otra diagonal. Entonces, en uno solo recorriendo la matriz, verifica todas las posibles La primera líneas. es... La primera es filas, ¿me dices? 1, 0, 1, 0. Revisa si la columna 0 es igual a la columna 1. Es igual a la columna 2 dentro de la misma fila, ¿no? Entonces revisa si la fila tiene la misma marca. Revisa si la misma columna tiene la misma marca. Si los tres que están en la misma columna tienen la misma marca. La primera es Columnas, entonces... ¿no? Por eso recorre toda la matriz. David, a ver, la Y primera es revisa 1, 0. si diagonal es igual, diagonal es igual. Ya. Si uno se A ver, cada I, digamos, si puedes hacerlo un poco más.
Ya, es por el tamaño que no distingo cuáles son I, porque ahorita Cada veo uno de los... en la primera fila, es pues, 1, 0, es voy a distinto de espacio, tratar de ¿verdad? hacerlo un poquito más grande. Ah, sí, siempre verifico si hay una marca, ¿no? Si, si I0 es distinto de espacio. Ya. Y luego, si I0 es igual a I1, si I1 columna, J, igual a 1 y 1 es igual a 2. Estás aprovechando la simetría, ¿no? De que es 3 por Cuartas y 3. la otra diagonal. Pero de todas maneras, sí, claro, podría hacer con, en vez de poner los índices 0, 0, podría poner el J y J más 1, J más 2, pero tendría a mi método getMark, ¿no? Ya más o menos entiendo porque estaba un poco cortado, pero está bien, es interesante que aproveches la simetría. Habría que ver cuánto podríamos generalizar si nuestro tablero es n por n, porque eso es lo que estaba tratando de hacer Gabriel. Entonces, por eso te digo, ahorita es un poquito difícil distinguir el 1, 0 o si es I0, y eso me está confundiendo, ¿no? Bueno, tienes 0, 2, que es distinto de espacio. 0, 2 es igual a 1, 1, parece ser. Y eso es igual a 2, 0. Claro, estás aprovechando la simetría, ¿no? El recorrido, si fuera un tablero n por n, podría ser un poquito más complicado, ¿ya? Porque ya no va a ser 3 por 3. Y lo que está viendo aquí Gabriel, si tú te fijas, es que nuestro 3 en raya no es exactamente 3 en raya lo que está aquí implementado, ¿no? El juego es genérico, ¿no? Porque cuando creas el tablero, está entrecortado, ¿verdad? A ver, ojalá mejore. Pero si observas, aquí estamos decidiendo de qué tamaño va a ser el tablero, ¿no? De 3 por 3, 5 por 5, 100 por 100, 1000 por 1000. Es genérico. Esa es la diferencia con lo que está haciendo Gabriel. Entonces, lo que hay que pensar es verificar, Victoria, que sea genérico para un tablero de n por n. Un 3, o sea, es un n en raya, ¿ya? Tu en línea está bien, va a funcionar bien en 3 por 3. Entonces tenemos que ver eso. No tenemos tiempo para refactorizar verificar, Victoria. Entonces voy a hacer lo siguiente: al final de esta tarde, la solución de Gabriel se las voy a pegar, ¿ya? Para que ustedes puedan jugar con ella. Es Gabriel, uy, me he olvidado su apellido. Gabriel... Cabredo Inge. ¿Cuál era el apellido? Cabredo, ¿no? Ya, para no olvidarme. Entonces, pueden trabajar sobre y vamos a ver eso, ¿ya? Sí, ahora es nuestro código porque hemos trabajado sobre lo que Gabriel hizo. Y lo que es importante
sea, fíjense que todos tenemos estilos distintos de programar, por eso tenemos que acordar un estándar, y todos tenemos maneras distintas de afrontar las soluciones, ¿ya? Entonces, yo les he ido mostrando algunas cosas y, bueno, para que sepan, soy enemigo a muerte del switch. No me van a ver usarlo, ¿ya? Lo odio, porque siempre aparece la palabra break. Sí, es una de las razones. Y porque sé que en el fondo es un if un poquito más sofisticado, ¿ya? Entonces, Sí. ustedes pueden usarlo, pero sepan que lo odio. Entonces, siempre que lo veo, pienso que algo anda mal y comienzo a darle vueltas al asunto. ¿Sí? Entonces, eso ya saben que va conmigo. Veo un switch y digo, algo debe andar mal porque ha aparecido un switch. Puede que no sea así, pero empiezo a darle vueltas. ¿Ya? Operadores ternarios no hay. Hay unario, como la negación, y el símbolo y el que representa números negativos con el menos, y hay los binarios, más, menos, por, división y otros tantos, ¿no? Cuando hablamos de ternarios ya escribimos una función, ¿ya? O un método que acepta 3 parámetros y hace eso, ¿no? No conozco un operador ternario en Java. Si lo conocen, me avisan. ¿Sí? Otra cosa que es importante es que cuando ves muchos if, como teníamos en el método jugar, también empiezo a dudar. Dime. Solo quería decir, preguntar si el switch no es un bad smell, algo por ahí. ¿Un qué? Un bad smell, o sea, creo que no se usa por eso el switch. Yo no lo enseño. Yo evito enseñar el switch. Siempre me lo paso en introducción a la programación. O sea, los que pasan en introducción conmigo no saben de su existencia. Evito que lo conozcan. Sí, es verdad. ¿Ya? Entonces trato de resolver todo con if. Cuando hay muchos if, empiezo a dudar de que las cosas estén bien. Normalmente la existencia de muchos if anidados o muchos if puede decir que algo anda mal. Vamos a hablar de eso. ¿Ya? Lo mismo sucede con los for, con las iteraciones anidadas o las cantidades. Si ustedes ven un método muy largo, es a lo que llamamos un mal olor o un bad smell en inglés. Entonces quiere decir que probablemente esto se puede escribir de mejor forma. No siempre es el caso, ¿no? Pero por lo general, cuando es muy largo, sí. Este ya está razonable, ¿no? Pero yo aún quiero librarme del switch, entonces de eso vamos a hablar la próxima clase. Esta semana todavía vamos a discutir cómo manejamos nuestras cabezas. Entonces, no se sorprendan que yo les cuente cómo lo codificaría. No se sorprendan si es que cambio algunas cosas. A veces no significa que el programa esté mal. Simplemente que hay una manera que me gusta más. La voy a tratar de justificar, pero no significa que es una ley. ¿Ya? Lo que quiero que piensen siempre que escriban código, pese a que funciona, es si está bien escrito. ¿Ya? Eso es lo importante. Y que cumplamos los estándares. Entonces vamos a hablar de algunos de ellos. No tengan miedo de decir, pero a mí me parece que está bien el switch ahí. Puede ser que sea cierto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda de lo que hemos hecho hoy día? Sí, ingeniero, una rapidita. Al momento de colocarle donde está el if, el tablero.set marca y colocarle marcando, ¿lo marca y se queda grabado la marca o es que no la hemos marcado aún? Se queda grabada la marca. Si tú te fijas el código de tablero, cuando dice set marca, fíjate que produce un cambio de estado aquí, ¿no? Hay una asignación, entonces va a quedar marcado. Lo único que hace él es decirte, es verdad que he podido marcar. Caso contrario, te dice falso. En este caso, no marca. ¿Ya? Está bien, gracias. Sí. Trata de hacer la prueba. Sí, dime, Luis. No, pensé que le hacía la operación como en una hoja distinta, te daba la respuesta y después la hoja lo botaba con toda la operación. No. Lo que hace es él marcar. Si puede marcar, marca. Y te avisa con un truco que pudo marcar.
Si no pudo marcar, te dice no marqué y te avisa con un false. Por eso aquí ya sabemos, por eso lo he puesto directamente en el if. En introducción a la programación somos un poco más suaves, entonces nos creamos una variable, por ejemplo, se marcó, y aquí ponemos el tablero, ¿no? Y aquí voy a poner se marcó, ¿sí? En introducción entonces estamos aprendiendo y trato de dividir en más pedazos, ¿no? Entonces les digo, bueno, aquí tablero primero marca, devuelve que marcó y recién preguntamos qué marcó. Pero a medida que vamos avanzando en los cursos, acostumbramos a ir haciendo cosas un poco diferentes, ¿ya? Entonces, aquí me salto ese paso, asumo que me entienden, si no me entienden, lo preguntan y entonces vemos cómo se hace. Pues primero entra a tablero, marca, si logra marcar, te va a devolver un true. Si no marcó, te devuelve un false, pero si te devolvió un true, ya marcó, y entonces continuamos. Ya cambió el estado del objeto tablero, al que hace referencia esta variable tablero, ¿ya? Revisen para la próxima clase verificar victoria. Vamos a seguir hablando de algunos detalles que tienen que ver con malos olores, con buenas prácticas, cuando escribimos algún tipo de código, para recordar sobre todo lo que hablamos de introducción a la programación, ¿no? Muchos de ustedes hacen programas que funcionan, pero de repente hay algún estándar que está olvidado o algún detalle que es un mal olor que todavía lo estamos trabajando. Lo que yo quiero es que ustedes sean también sensibles en el código, ¿no? Por eso estamos discutiendo esto. Sí, estamos un poquito retrasados ya de seguro con los otros grupos, pero quiero asentar primero esta parte para que estemos de acuerdo, ¿no? Ustedes ya saben que a mí no me gusta el switch y yo también voy a ir aprendiendo qué cosas les gusta usar a ustedes, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Si es todo, entonces yo hasta el final de la tarde les pongo, hasta eso de las 6, 7, les voy a poner este código para que ustedes lo piensen para el día jueves y vamos a seguir discutiendo. Entonces no voy a grabar la clase porque estamos discutiendo, ¿no? Poniéndonos de acuerdo, programando y para que un tercero vea no va a ser muy útil. Entonces es mejor como lo estamos haciendo ahora. Yo les agradezco que hayan compartido su código y que hayan preguntado, hayan decidido algunas de los cambios que hemos hecho. Entonces eso vamos a hacer el jueves también. ¿Ya? Nos vemos el jueves. Muchas gracias. Hasta luego.